Hola amigos, estamos entrando ya al capítulo número 5 y vamos a hablar sobre la pedagogía de la fe. Ciertamente la pedagogía de la fe, pues vamos a dividirla en tres partes. La primera tiene que hablar sobre la pedagogía divina. ¿Quién? Bueno, las tres personas principales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué pedagogía utiliza cada una de ellas? Dios como Padre, pues desde los inicios ha tenido su forma de comunicarse con el ser humano. En el caso de Adán y Eva, el Padre escucha y hace la pregunta, ¿qué les pasó? ¿Qué es lo que están haciendo? Ellos dan una respuesta y luego viene la exhortación del Padre. En el camino del Antiguo Testamento vamos a ver mucho de esto que pasa. Cuando Moisés, incluso en el monte, habla con Dios y le dice, por favor, no dejes ese paso, no vayas a exterminarlo. Dios tiene la capacidad de escuchar y una vez que tiene el diálogo con su elegido, Él toma una decisión y da un paso a un lado, pues por así decirlo. Esa capacidad de escucha que tiene Dios lo va transformando durante todo el camino del pueblo de Dios para luego darlo a conocer de manera eficaz con la encarnación, el nacimiento de Jesús. Entonces, en la segunda persona que tenemos a Jesús, Él nos da una pedagogía mucho más cercana. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús tiene la capacidad de hablarle a aquellos a los que nadie les hablaba. ¿Sí? La palabra tenía una gran limitación en esos tiempos. Él llega a aquellos quienes tienen esa necesidad de escucharla y de saber qué es lo que están haciendo mal. Entonces Jesús siempre se adapta a través de las parábolas alrededor de lo que tiene. Habla a cada persona según su género, también le habla según lo que está haciendo, ¿no? Según sus oficios. Y Él va de esa manera escuchando también y conociendo las realidades para poder tener una forma de llegar a los demás. Y ese Jesús que aparte de que forma, acompaña y va con el más pequeño y el más necesitado, cumple sus promesas. Y Él dice, vendrá el otro, el que los va a animar, vendrá el Paráclito. Y ahí es cuando se da la magnificencia de esa Santísima Trinidad con la venida del Espíritu Santo en su primer momento sobre el colegio apostólico, ¿no? Pero que hace que su fervor crezca cada vez más y que la palabra sea llevada de una mejor forma. ¿Y cuál es la pedagogía que van asumiendo cada uno de ellos, de los discípulos, y que crecen y crecen y crecen? Pues lo que hacen es dar a conocer cómo Jesús les enseñó a ellos y de esa forma van transmitiendo la fe. Ciertamente lo van creciendo con cada una de las metodologías que van aprendiendo, de los lugares que van compartiendo y de las enseñanzas que van obteniendo los unos de los otros. La pedagogía de Dios tiene que ser una pedagogía que verdaderamente te lleve a la conversión o nos lleve a la conversión, porque realmente tiene que ser vivencial, querigmática y que tenga ese proceso permanente para que nosotros como hijos de Dios podamos estar en esa fe plena. ¿Por qué? Nosotros caemos y hay muchas tentaciones en el camino y por eso nuestra fe debe ser renovada permanentemente para que podamos superar cada uno de esos problemas. El Espíritu Santo es un don como tal y es el dador de todos los dones. Nosotros como seres humanos necesitamos cada uno de ellos para poder seguir adelante. Entonces esas tres personas nos dan a nosotros y nos moldean como verdaderos creyentes. En la pedagogía de la fe en la iglesia tenemos que tomar en cuenta muchas cosas, que la iglesia es nuestra madre. Es una iglesia universal completamente y es donde nosotros tenemos un espacio para encontrarnos en común. La pedagogía que debe utilizar la iglesia ciertamente es adaptada al signo de los tiempos y que va caminando con sus feligreses de manera principal en los procesos itinerantes o en los procesos de formación que debe tener cada uno, pero también que es una forma de llegar al ser humano y que nuestra iglesia es completamente abierta. Por lo tanto, recibimos de forma gratuita y todo lo que damos lo damos en ese sentido universal que permite congregar a cada una de las formas de pensar. Una persona cuando llega a una iglesia ciertamente buscando algo, ¿no? Y en esa búsqueda puede ser incluso visto de otra forma, pudo haber llegado enamorado, pudo haber llegado por la música, pudo haber llegado por la teología, por algunos otros criterios, pero una vez que está adentro, debe encontrar lo que realmente lo llevó para allá, que es Dios. Jesús, como ese ser supremo,
que nos da ese conocimiento para que todos los abarquemos y los acompañemos. Entonces, en ese sentido universal, tenemos que trabajar el anuncio del Evangelio de forma carismática, y como lo dice la Misión Continental, que tenga esa adaptación a cada una de las realidades. ¿Cuándo se acaba? Pues nunca. Esperemos que sea en la parucía. Debe ser en la parucía cuando se acabe esa evangelización y ese momento de caminarlo. Ciertamente tenemos unos criterios que manejar para que se dé esto, ¿no? Por primer momento, pues el criterio del anuncio del mensaje evangélico. El mensaje no puede ser variado. Jesús nos dejó el mensaje claro y nosotros no debemos cambiarlo. Cambiaremos las formas, los métodos, la manera de darlo a conocer, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Tiene más de 2000 años siendo el mismo y hemos comprobado en nuestra formación y en nuestro crecimiento que nunca pasa de moda. Tiene que ser un criterio trinitario y cristocéntrico, que nunca se nos olviden que la Santísima Trinidad nos guía, pero que Jesucristo es el centro de toda la iglesia. Pueden haber muchas cosas que nos atraen, incluso a nivel de carismas, pero que Jesús sea el centro de todo lo que hacemos. Y la liturgia que nosotros nos permite que todo lo que hacemos esté basado en la palabra, ¿sí? Ninguna liturgia va a estar fuera de los hilos que nos plantea el mismo Evangelio. Tenemos el criterio de la gracia, que no es otra cosa que dar a conocer el amor de Dios. No podemos estar en nuestras iglesias y en nuestras catequesis sin que se nos note que el Espíritu Santo ya vino sobre nosotros, que ya tuvimos un encuentro carismático y que el amor de Dios se refleja en nosotros. Podemos tener malos ratos, podemos tener malos momentos, muchas dificultades, problemas en nuestros hogares, pero si estamos confiados de que Dios es nuestro principal valor y nuestro principal guía, no podemos estar creyendo que con nuestras caras entonces desformamos todo lo que Dios quiere hacer a través de nuestro corazón. Ciertamente hay un criterio de eclesialidad y ese criterio de eclesialidad ciertamente que nuestra iglesia nos envía una obediencia, ¿no? Desde el Papa en adelante, y que ese criterio de la comunión total de nuestros pastores que se viene magnificando con la vida de los santos y la vida de los mártires que tanto dieron por el Evangelio y que nos hacen comprobar porque realmente somos cristianos. Mucha gente puede decir, bueno, pero la Biblia se escribió hace muchísimos siglos atrás, ¿cómo sabemos que todo eso es verdad? Bueno, por la vida de los santos. Por un ejemplo, San Francisco de Asís, un estigmatizado, San Pío de Pietrelcina, nos hacen comprobar que realmente hubo un crucificado y que predicándolo a ellos realmente se ha dado a conocer lo que realmente vivió y sufrió nuestro Señor Jesucristo para la salvación de nuestros pecados. Tenemos un criterio de unidad integral de la fe, que somos todos un solo pueblo. Todos estábamos llamados a esa conversión, todos estamos llamados a ser salvados, con nuestras diferencias, con nuestros gustos, con nuestra forma de ser, con las cosas que nos llevan a acercarnos a Dios, pero que todos estamos llamados a hacer lo mismo. En algún momento nos vamos a encontrar todos delante del Padre y en ese momento pues la Iglesia tiene ese gran rol protagónico para dar a conocer el Padre amoroso que todo el mundo necesita conocer. En la pedagogía de la catequesis nosotros podemos hablar de lo que es evangelizar educando, educar evangelizando. Es muy interesante porque Jesús no solamente formó a sus discípulos, sino que los transformó, los evangelizó completamente. En ese transformar podemos tomar algún ejemplo de cómo lo hacía Jesús, ¿no? Y podemos, una cita sencilla, el camino de Emaús, con los discípulos de Emaús. Él se encuentra con los dos discípulos y empieza a caminar con ellos. Y les va contando, y qué es lo que dicen, y qué fue. Y le comentan, pero es que eres tú el único que no conoce, de qué parte eres extranjero, que no sabe lo que acaba de pasar. Y le empiezan a echar el cuento, ¿no? Entonces Jesús empieza a escuchar la experiencia humana que ellos están presentando, ¿no? A ver cómo están viendo ellos la realidad. La va manejando, la dando, ¿sí? Como para ver cómo. Y después, ¿qué dice el Evangelio? Dice que Jesús empezó a hablarles de todos los libros y todos los profetas que tienen que ver con la venida del Mesías. Imagínense todo el trayecto que ellos caminaron para que Jesús les hablara de todo eso.
Entonces, utilizó la iluminación desde la palabra. El mismo Jesús utilizó la palabra para darles a conocer a ellos lo que estaba pasando y lo que tenía que pasar. Luego, ellos llegan a un encuentro y le dicen, maestro, no te vayas, quédate con nosotros. Y lo reconocen en la fracción de pan. Hubo una gran celebración. Esa gran celebración donde ellos se dan cuenta y lo reconocen como el maestro que estaban hablando y que realmente resucitó. Y por último salen corriendo a dar a conocer la noticia de que sí está vivo. Hacen la celebración y algo muy particular que nos dice acá es que ellos o Jesús da un paso para permitir que la misión arranque en ellos. Salen corriendo, dan a conocer que Jesús ha resucitado, pero no se quedan allí. Les viene el Espíritu Santo y viene todo el espacio misionero. Entonces, en la pedagogía de la catequesis nos damos cuenta que es un proceso itinerante que permite o que debe permitir que el chico tenga, o el adulto, la persona, tenga un encuentro con Jesús desde cada una de las visiones como seres humanos, desde la experiencia humana, iluminado por la palabra, con intención de cambio, de asumir un compromiso y de estar siempre en permanente celebración. Agradecemos a todos ustedes por haber escuchado esta parte, invitándoles que puedan estar en permanente formación y que puedan realizar la profundidad del mismo encuentro. Recuerden que pedagogía es el método y la forma de enseñar.